Bienvenidos a EU Talks, el ciclo de conversaciones sobre temas de coyuntura de la Unión Europea relevantes para la Argentina y organizados precisamente por la delegación de la Unión Europea en este país. En esta edición nos vamos a enfocar en la COP30, la ya famosa Convención de las Partes de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y las perspectivas de Argentina y de Europa en relación, en rumbo hacia la nueva COP30. En noviembre de este año, dentro de muy poquito, se va a celebrar aquí, muy cerca, en Brasil, en Belém, la COP30 2025. Entonces, hoy en EU Talks, de la mano de invitados que enseguida vamos a conocer, vamos a abordar esa cuestión, el compromiso europeo en relación a los objetivos de la COP30, mitigación de emisiones, adaptación con justicia social, una transición energética justa, la financiación climática y también las perspectivas argentinas frente a este desafío común y global del cambio climático. Lo vamos a hacer en este lugar tan particular en el que estamos hoy, que es el Ecoparque. Los invito a que vengan. El Ecoparque queda en un área estratégica de la Ciudad de Buenos Aires. Es un lugar donde se trata de preservar especies nativas en extinción, en peligro, y donde se busca recuperar la biodiversidad de la Argentina y aportar también a la educación medioambiental. Bueno, así que estamos en el Ecoparque para hablar de eso, precisamente del medio ambiente y del cambio climático. Y nuestros invitados aquí son dos especialistas en estas áreas. Mariana Castaño Cano, muchísimas gracias, Mariana, por estar hoy con nosotros. Un auténtico placer. Muchísimas gracias por la invitación. Mariana es periodista y comunicadora especializada en cambio climático. Tiene una amplia experiencia en organización de coberturas mediáticas y comunicaciones para la ONU, para las Naciones Unidas. Y tenemos también a Claudio Lutzki. Muchísimas gracias, Claudio, por estar hoy con nosotros en Muchas gracias. YouTalks. Un placer por acompañarlas. Claudio es abogado especialista en cambio climático, es un consultor del sector privado en esa área y es director ejecutivo del programa de Derecho del Cambio Climático en la Universidad de Buenos Aires. Mariana, antes de adentrarnos en el temario de esta entrevista, nos llamó mucho la atención, despertó mucha curiosidad tu vestido y tiene alguna conexión con este tema. ¿Cómo es esto? Pues es un vestido con mensaje. Es un vestido que cosí yo misma, con mis poquitos medios de conocimiento, pero con mucha ilusión, porque comunica las rayas climáticas. Este vestido, que comienza de un azul profundo, que lo tengo aquí en la espalda, va aumentando, ese azul se va aumentando la intensidad hasta un naranja y un rojo. Y esto indica el aumento de la temperatura media mundial entre 1850, que sería el azul profundo, hasta el 2023, 2024, que es el rojo más intenso. Zona caliente, el rojo. Que es la zona caliente, que sería el 2025. Claro. Y viene a ser un mensaje visual para comunicar que el cambio climático es real y que el aumento de la temperatura no tiene precedente en 3 millones de años, con lo cual viene a ser un mensaje, una llamada a la acción. Bien. Y también un iniciador de conversaciones, porque hay muchas personas que no conocen y me preguntan por qué les llama la atención el color, y es una manera entretenida de iniciar conversaciones sobre un tema tan importante como el cambio climático. Importante, quedó muy claro esa evolución preocupante que da marco a esta entrevista y este tema. Mariana, tema del Acuerdo de París, 10 años del Acuerdo de París y una COP30 ahora en poquitas semanas. Desde tu perspectiva, desde Europa, ¿cómo ves la evolución de los objetivos planteados, los objetivos, las metas alcanzadas y las deudas pendientes? ¿Qué tendrías para decir en una primera aproximación? Han pasado 10 años de la adopción en París, una noche del mes de diciembre de 2015, de un acuerdo histórico y sin precedente. Por primera vez, las naciones todas, no solo los países industrializados, todas las naciones del mundo se ponen de acuerdo en reducir sus emisiones para limitar el aumento de la temperatura media global a 2 grados centígrados o incluso mejor a 1,5, porque la ciencia dice que esos son los límites
seguros. No es seguro porque sabemos que con 1,5 grados de incremento de la temperatura media desde la era preindustrial hasta el 2100, los impactos, ya lo estamos viviendo, son muy graves. En función de la latitud en la que nos encontremos, en función también con nuestros propios medios para protegernos de los impactos climáticos, las consecuencias ya están en el sistema. Entonces, lo que tenemos que hacer es limitar las emisiones de gases de efecto invernadero que vienen principalmente de la quema de combustibles fósiles, pero también de la deforestación y de otras prácticas humanas, limitarlo para que no se agrave el problema y a la misma vez tenemos que adaptarnos. Entonces, ahora, eso estaba muy claro en 2015, Eso ¿no? estaba muy claro en 2015 y fue un logro muy importante desde un punto de vista del multilateralismo, que países, todos los países, incluidos los productores de petróleo y los países que dependen mucho de actividades que son intensas en deforestación, el hecho de que se pusieran de acuerdo y adoptaran una medida que de alguna manera les iba a coartar en un uso sin límite de sus recursos naturales, eso fue un logro. Han pasado muchas cosas. El mundo de hoy, 2025, no es el mismo mundo del 2015. Me refiero a la situación geopolítica. De eso hablaremos más tarde probablemente. Pero a mí me gustaría que nos fijemos en lo que se ha logrado. Estamos hablando de una implementación de lo que es ese acuerdo. En 10 años se han puesto en marcha unos llamados planes nacionales de acción climática o contribuciones determinadas a nivel nacional, que son los compromisos que adoptan los países, unos compromisos que hay que darle seguimiento. La Argentina ha sido uno de los países que ha presentado un informe para decir cómo hasta ahora está cumpliendo con las contribuciones de los años anteriores. Todos los países están llamados a presentar esas contribuciones de aquí a la COP30 en Brasil y será allí cuando veamos con luz y taquígrafo un momento de realidad, de verdad. ¿Es que estamos cumpliendo el Acuerdo de París o estamos lejos todavía de esa meta de limitar las emisiones de gases de efecto invernadero? Y si bien es un logro el Acuerdo de París, la implementación del Acuerdo de París está siendo lenta y el cambio climático los impactos están aumentando no de manera proporcional al aumento de las emisiones, sino de manera exponencial, con lo cual estamos en una carrera contra el tiempo. Claudio, desde la mirada argentina, ¿cuál es el balance que se hace? Porque la evolución es preocupante, lo que plantea aquí Mariana. El agravamiento, no sé si la palabra es exponencial, pero a un ritmo mucho mayor que la evolución de los planes de acción para mitigar ese agravamiento. ¿Cuál es tu perspectiva desde esta particular Argentina? Bueno, a ver, varias cosas quisiera decir. Primero, son 10 años de la firma del acuerdo, pero solo 5 de su vigencia, ¿no? Porque se firmó en 2015, pero entró en vigor en 2020, con lo cual tampoco es que... Claro, son 5 años de acción, entonces. De acción, claro. sí. Bueno, es muy compleja la cuestión porque no es que estamos seguros exactamente de qué tenemos que hacer y tenemos meta de tal año tenemos que cumplir tal objetivo. Como toda ciencia de algo complejo como es el clima, esto es aproximativo. Lo que sí parece estar clarísimo es que el sistema climático está en graves problemas y tenemos que resolver esos problemas lo antes posible. Entonces, como bien decía Mariana, los compromisos que los países asumieron y que tienen que aumentar periódicamente se van cumpliendo lentamente, falta mucho. La Argentina particularmente es un país que ha estado siempre rezagado en acción climática, pero no ya comparado con los países desarrollados, sino comparados con países de nuestro entorno. Chile o Brasil o Colombia o mismo Perú han hecho mucho más que nosotros. Entonces Argentina tiene bastante catch-up que hacer, ¿no? Para la Argentina, desde 1000 perspectivas, bueno, teniendo la perspectiva de que somos seres humanos y habitamos el planeta, la cuestión del cambio climático es importante. Pero también es muy importante porque nuestra producción primaria o básica, que es la producción agrícola, está en serios riesgos por eventos extremos, desertificación, aumento del nivel del mar, que la amenaza gravemente, ¿no? Así como amenaza a toda la humanidad que las cuencas de producción de alimentos se vean perjudicadas. Con lo cual es un desafío de primera magnitud y tenemos mucho que hacer en la materia. Ahora, Claudio, esta situación que planteas tan particular de Argentina, comparada ya con países vecinos de la región, que tienen historias parecidas, historias políticas parecidas, historias económicas parecidas, ¿a qué se debe este rezago de la Argentina? ¿Tiene que ver con sus particulares crisis o tiene que ver con discusiones o una mentalidad determinada o de la clase política o de la opinión pública?
Bueno, probablemente sea un poco de todo, ¿no? Es fácil identificar que el liderazgo político no ha estado históricamente a la altura, porque ha habido gobiernos que han declamado mucho y han hecho muy poco, o han llevado a cabo políticas que en la práctica iban para el otro lado, ¿no? Yo, por ejemplo, mantener precios de la energía absurdamente baratos es muy simpático, pero lo único que genera es sobreuso de energía. Claro, interesante. Energía barata se Claro, gasta sin entonces pensar. la gasto porque claro. me sale gratis, o sea, ni me doy cuenta de la diferencia. Y al mismo tiempo, si la energía es muy barata, tengo menos incentivos para invertir en una transición energética que me lleve a un perfil energético más limpio, ¿no? Claro. Entonces, la Argentina creo que fundamentalmente todo es una cuestión sistémica. Entonces, el liderazgo político falla. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de los miembros de la sociedad? Además, es un tema que nos excede, obviamente, ¿no? Pero se puede decir claramente que nuestros gobiernos no han estado a la altura históricamente de esta cuestión. Vamos a volver a esa cuestión. Mariana, ¿cómo es el panorama en Europa? ¿Por qué no se produce un avance más decidido y sostenido del camino hacia las metas? Acá Claudio plantea la decisión, una voluntad política, por ejemplo. ¿Cuánto juega la voluntad política de los estados nacionales y de los gobiernos a cargo y la voluntad de las empresas de atender a demandas de los consumidores que pueden ser más medioambientalmente conscientes, en Europa particularmente? En Europa, a nivel de emisiones de gases de efecto invernadero, podemos decir que se están haciendo los deberes. Es decir, las emisiones de la Unión Europea, del bloque, se han reducido significativamente y las metas tenemos que conocerlas en esta nueva contribución de la Unión Europea pronto, antes de la COP. Se espera que sean ambiciosas y la Unión Europea quiere ser carbono neutral antes del 2050, incluso antes de lo que dice el Acuerdo de París. Pero respecto de la meta fijada en el Acuerdo de París y el camino recorrido, por lo menos en los 5 años que Claudio planteaba desde la implementación, ¿hay algo de decir, bueno, hasta acá hemos cumplido razonablemente o no? Sí, la Unión Europea en su conjunto está reduciendo sus emisiones, pero hay que tener en cuenta también la letra pequeña de esa reducción. La Unión Europea, económicamente hablando a nivel sectorial, se ha desindustrializado. Hoy sabemos que hay regiones del mundo, como el sudeste asiático, China, que se ha convertido en la fábrica del mundo. Claro. Entonces tenemos también que ser realistas. Interesante, claro. Y ver la letra pequeña de esas reducciones de emisiones. Entonces, hay cosas muy positivas que podemos aprender de la Unión Europea, de los países de la Unión Europea, en la descarbonización, no solo de la matriz energética, sino en la eficacia, porque la energía más limpia es la que no se gasta, independientemente de la fuente. Entonces, cuando no gastamos energía, estamos ahorrando. Estamos ahorrándole al planeta y estamos ahorrando dinero. Claro. La eficacia energética es muy importante que la tengamos también como un objetivo. No solamente cambiar la naturaleza de la energía, de combustibles fósiles a renovables, sino cada vez también gastar menos. Y eso ha calado en la ciudadanía. Y a veces hemos aprendido de las crisis, porque lamentablemente con la invasión de Ucrania por parte de Rusia hubo una crisis energética muy grave y los europeos aprendimos a bajar el termostato y a gastar menos electricidad, menos gas y menos electricidad. Aparte, los precios de la energía no son baratos. En materia es un incentivo para cuidar el uso de la energía. Es un incentivo, pero hay que tener en cuenta también que hay población que no son privilegiados y hay población que cae en la pobreza energética. Y hoy tenemos pobreza energética en los países ricos, con lo cual la justicia social que se suele decir en este ámbito tiene que estar en la mente de quienes toman las decisiones políticas. Me preguntaba Luz sobre el rol de las empresas también en Europa. Está claro que los países europeos, cada uno de los países miembros y la Unión Europea tienen que dar señales, tienen que marcar el camino. ¿Cuáles son los objetivos? Pero quien lo va a aplicar principalmente va a ser la economía social, el sector privado principalmente. Claro, sí, el sistema económico, todos los actores del sistema económico. El sistema económico. Pero es muy importante que el sistema económico vea señales y vea una hoja de ruta clara y que no estemos ante vaivenes. Y en ese punto me gustaría decir que gracias a la gobernanza
europea, el hecho de que seamos tantos países y tengamos que llegar a compromisos, porque hay países que están menos descarbonizados, por ejemplo Polonia, por poner un ejemplo, Sí. países que están muy descarbonizados, como puede ser España en su matriz energética, bueno, pues hay que también tener en cuenta como bloque que hay que llegar a compromisos que Claro. sean asumibles, no solo aceptables, sino que sean realistas también, Sí, ¿no? sí, sí. Asumibles y que se puedan aplicar. Y las empresas europeas, la regulación a nivel europeo es muy, muy importante. Y las políticas son determinantes. Cuando el mercado europeo interno es muy suculento, y por supuesto las empresas europeas son las primeras que quieren vender en el bloque interno, con lo cual se ponen las pilas y se adaptan a la regulación. Y a Y esto fuerza es de porque los regulación, consumidores también demandan esto. exacto. Hay dos formas de hacer palanca, de hacer presión. Por un lado, las políticas, que son, aparte de limitantes, también hay incentivos, y eso hay que decirlo, es muy importante dar incentivos, porque solo castigando está claro que Sí, no sí. vamos a ningún lado. Y por otra parte hay un efecto pinza. Claro. Por debajo, la opinión pública está cada vez más concientizada, gracias también a que el problema del cambio climático está cada vez más en el candelero, cada vez se habla más y desgraciadamente cada vez estamos viendo más los impactos Claro, las en nuestra inundaciones propia que casa. vemos que han sucedido en los últimos Absolutamente. meses. Claro. Ahora, Mariana, me parece, bueno, hay varias puntas, ¿no? El cambio climático, las acciones y la conciencia medioambiental, los estados y la política tienen un rol, los privados pueden empujar también y aceptar los incentivos de la política y los ciudadanos consumidores también. Todos tenemos un rol ahí que cumplir. Ahora, vos, Mariana, subrayabas en 2015 esa maravilla que fue la posibilidad de que naciones muy diversas, con intereses muy contrapuestos, unas en la curva, en el punto culminante de la curva de crecimiento, otras remando difícilmente en ese recorrido y otras empezando a vivir los beneficios de la riqueza. Sin embargo, todas aceptaron que era un problema y que era necesario poner metas. Ahora, pasaron 10 años y ha habido cambios en la conversación global, geopolítica, que han transformado y han planteado dudas sobre la existencia misma del cambio climático y han muchos políticos llegan a la escena política, a la centralidad de la escena política, al poder, con un discurso en contra del cambio climático. Entonces, ¿qué chances se tienen en este nuevo contexto, rumbo a la nueva COP30, de poder profundizar ese camino virtuoso para la mitigación y para una convivencia más respetuosa? Lo primero que me gustaría decir es que esas voces negacionistas o escépticas sobre el cambio climático, no porque alcen más la voz, tienen más razón. La ciencia es clara. La ciencia es unánime, el cambio climático existe. El origen del cambio climático está en la actividad humana, que nos ha traído a unos niveles de desarrollo, de eliminación de la pobreza inusitados. La era termoindustrial, desde que se descubrió que gracias al carbón se podía tener energía de manera rápida y relativamente barata, ha dado de sí un florecimiento a nivel de progreso, a nivel de salud, a nivel de posibilidad de desarrollarnos como sociedad e individualmente. No hay que negar de dónde venimos, pero la ciencia nos dice también que el tren de vida que colectivamente llevábamos es insostenible y que nos lleva directo a un muro. Colectivamente digo, es insostenible, pero cada uno tiene su capacidad histórica. Los países más desarrollados, más industrializados, han accedido a unos niveles de bienestar que son muy buenos y de los cuales nos hemos beneficiado. Hay que entender que el sistema funciona también con solidaridad aceptable para todo el mundo. No se trata de sacrificar los niveles de bienestar, sino de ser conscientes que tenemos a nivel internacional una posición privilegiada y que hay Porque hay un debate, ¿no? Ahí los países en vías de desarrollo, todavía no desarrollados, le plantean al mundo desarrollado, crecieron y se desarrollaron en momentos en que no había limitaciones medioambientales, nos exigen ahora esto, ¿cómo crecemos si tenemos estas limitaciones? Es un dilema, ¿no? ¿Cómo se resuelve eso? Lamentablemente pienso que a veces parte interesada
nos presentan falsos dilemas o falsas dicotomías. No se trata de elegir desarrollo sí o acción climática no, desarrollo no, acción climática sí. Hay que actuar frente al cambio climático y hay que desarrollar, sobre todo a las poblaciones que tienen menos acceso a esos niveles de bienestar. ¿Cómo se logra hacer compatible dentro de los límites planetarios el desarrollo con la acción climática? Se logra con muchísima concertación y gracias que tenemos el sistema multilateral bajo el marco del Acuerdo de París y con mucha también solidaridad. Y quiero insistir en que hay que tener, y por solidaridad no me refiero a caridad, no me refiero a regalar, no me refiero a hacer caridad en el mundo. No se trata de eso, se trata de ser socios y de colaborar y de cooperar con una perspectiva de beneficio mutuo. Intereses y beneficios mutuos. Efectivamente, claro. Efectivamente. Sabemos que la atmósfera no tiene fronteras. Se puede emitir hoy en Argentina, que las consecuencias de emitir hoy en Argentina se van a dar en Pekín como en Nueva York. Sí. Tenemos que estar asociados en esta empresa común que es limitar las emisiones de gases de efecto invernadero y para eso tiene que haber una especie de dos vías de dar y tomar, dar y tomar. Claudio, viajamos desde Europa, aterrizo en Argentina, te encuentro, vos sos un especialista que tiene la posibilidad como hombre de derecho del mundo medioambiental que ve regulaciones, ¿no?, generadas por la política, por los estados nacionales. Y también tenés una pata en el mundo de la actividad privada. ¿Cómo se da ese debate de estos dilemas, ¿no?, de una conciencia medioambiental? ¿Cómo es ese debate hoy en la Argentina? Bueno, desgraciadamente es un poco, en gran medida es un poco extremo, ¿no?, entre posiciones un poco extremas, no puedo decir de otra manera, ¿no? Lamentablemente hace tiempo que el debate del cambio climático se volvió una especie de guerra cultural, ¿no? Y se debatió, en vez de discutir hechos y su interpretación, se debate sobre la base. No todos, pero hay los más ruidosos que, como dice Mariana, no por eso son los que tienen razón, lo ponen en terrenos extremos. Es decir, el cambio climático es en realidad una mentira para sojuzgar a la gente y eliminar su libertad, o el cambio climático es un problema de la burguesía capitalista y hay que hacer una especie de revolución social para combatirlo. Son dos argumentos que no llevan a ningún lado, o sea, son para hacer ruido, pero no sirven para razonar, ¿no? Yo lo que trato de hacer siempre es salir de ahí, porque no podés ganar esa discusión. Si te metés ahí, te enredás y no podés salir, ¿no? Como decía alguien, no se puede discutir con un loco porque de afuera no se nota la diferencia, ¿no? Entonces, si vos te metés en esa discusión, te perdés toda la... Entonces, yo siempre trato de ir a cosas concretas, ¿no? A la cuestión de los problemas de el desarrollo, los problemas de la subsistencia, las oportunidades de inversión, las oportunidades de innovación, los costos de la inacción. Es decir, siempre trato de llevarlo al terreno práctico, porque es en el terreno práctico donde las discusiones pueden ser concretas y se pueden llevar a elaborar soluciones, ¿no? Claro, las ideologías no permiten acuerdos, en cambio las cuestiones prácticas permiten algunas soluciones. No sé si diría las ideologías, digamos la exacerbación de las ideologías, ¿no?, que operan como una anteojera que te oscurece la realidad, ¿no? Todos tenemos ideologías e ideas y está bien que así sea. Sí. La cuestión es que tienen que ser contrastadas con los hechos. Entonces, creo que hay que poner ahí el tema, ¿no? Y creo también que hay que demandar regulaciones sensatas, porque además ninguna sociedad puede ser próspera sin una base de reglas de juego prósperas, pero tampoco hay que esperar todo de que venga el Estado y regule bien, o, hablando de Argentina, de que venga Europa y nos dé los fondos, o que venga el Banco Mundial y nos dé los fondos. Claro, hay que salir a buscar esas oportunidades. Planteaba Mariana la idea de una cooperación y de una idea de sociedad, de asociación interesante e interesada para beneficios mutuos y globales. Claro. Ahora, a veces se traduce simplemente en esperar recibir fondos de organizaciones europeas, por ejemplo. Pero además, y esto es algo que a veces se critica, pero que es inevitable, es para beneficios individuales. Es decir, si queremos que esto funcione, tenemos que comprometer a los miembros de la economía social que mencionaba Mariana en que esto les beneficie. Porque en general la inmensa mayoría de nosotros no somos la Madre Teresa de Calcuta. Entonces estamos autointeresados.
La cuestión es alinear el autointerés con acciones que nos beneficien a todos. Las empresas argentinas, las grandes empresas o las medianas empresas, incluyen dentro de su cuenta resultados inversión en acciones climáticas. Cada vez más. Eso es una cuestión que está avanzando, y ya no desde el Estado o de los acuerdos internacionales, sino desde coaliciones de empresas privadas o de cámaras y demás, que es el llamado disclosure climático. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas cada vez más tienen que publicar cuáles son sus riesgos climáticos. Y eso influye en su evaluación. Eso es un incentivo muy fuerte para que una empresa, para ser más atractiva para inversores, trate de reducir sus riesgos climáticos. El impacto económico en extensión de eso, si eso se generaliza, es inmenso, ¿no? Entonces, creo que hay que ir por ahí. Y por eso también hay que tener cuidado a veces. Perdóname si me estoy extendiendo mucho, pero creo que este punto es importante. Decimos, hay que regular, hay que regular. Hay que regular, pero no tanto, porque si no agobiamos a la gente. Y la transición ecológica también tiene un costo. Ahora, si imponemos un costo, por ejemplo, yo creo que hay que ponerle un precio al carbono, es decir, que las emisiones que generan costos a toda la sociedad, el responsable de esas emisiones tiene que pagar por ellas. Ahora, si los productores hacen eso, le trasladan eso al precio al consumidor. Claro. Entonces, si cargamos al consumidor con ese precio, le tenemos que bajar otros precios, porque si no, va a haber un rechazo social general a decir, no, otro precio no. Entonces, si yo le aumento el impuesto a la sociedad para pagar por las emisiones, le tengo que bajar otro impuesto. Porque si sigo cargando al burro, en algún momento le voy a quebrar el espinazo. Claro, ¿no? es sistémico, y eso hay que pensar los desequilibrios hay que se pensarlo generan. en contexto, ¿no? Hay que pensarlo en panorama, no por pedazos. ¿no? Mariana, va a suceder la COP30 en Brasil, en Belém. ¿Con qué expectativa va Europa? ¿Qué lleva a esa? ¿Qué lleva y qué busca encontrar? ¿Qué pretende encontrar? Lo hemos visto en Nueva York. Se ha celebrado la Semana del Clima, la Semana de Alto Nivel de las Naciones Unidas. El secretario general organizó una cumbre de acción climática. Sí. Y creo que podemos decir que la COP20 comenzó la semana pasada en Nueva York, porque vimos a los líderes de las principales potencias poner las cartas sobre la mesa. Incluso Trump, que no estuvo presente en la cumbre del clima, pero 24 horas antes habló desde la tribuna de la Asamblea General criticando el multilateralismo, criticando el Acuerdo de París. Entonces, bueno, porque Estados Unidos con Trump se había retirado. Se ha retirado por segunda vez. Claro, por segunda vez. Ya se retiró en su primer mandato, ahora se retira en el segundo mandato. Era de esperar. Sí. El beneficio, por así decirlo, o lo positivo que podemos decir, que estábamos preparados. La comunidad internacional sabía lo que se venía y no nos ha pillado por sorpresa. Y lo bueno es que las cartas están sobre la mesa. Trump ha puesto las suyas, pero el resto de la comunidad internacional fue a Nueva York para decir, seguimos dentro del Acuerdo de París. Vamos a presentar las contribuciones determinadas a nivel nacional. China, por primera vez, anunció en Nueva York que va a llegar a un techo de emisiones para comenzar a reducirlas y llegar a ser carbono neutral en la segunda mitad de este siglo. Mariana, ¿cuáles son los principales países que contribuyen a las emisiones de carbono? Los principales países que contribuyen a la emisión de carbono, históricamente, principalmente Estados Unidos, sobre todo un pico muy fuerte a partir después de la Segunda Guerra Mundial. Explotó la sociedad del consumo. Motor económico del mundo. Exactamente. Históricamente, la Unión Europea ha sido un emisor importante, pero emitió mucho más en los años de la Revolución Industrial, del siglo XX y, por supuesto, también después de la Segunda Guerra Mundial, con toda la reconstrucción y con todo el boom de los 30 gloriosos que se llamaban después de la Segunda Guerra Mundial, donde todo estaba por hacer. Ha habido un movimiento, por supuesto, y estos emisores históricos han pasado a un segundo plano. China se ha convertido en la primera potencia económica y en la primera potencia en emisiones de gases de efecto invernadero. Pero, repito, China se ha convertido también en la fábrica del mundo. Claro. Entonces, China... no se lo puede responsabilizar del todo. A nivel per cápita, por chino, por así decirlo, no es el número uno en emisiones. ¿Cuál es el número uno? Seguimos Estados Unidos, pero seguimos los productores de petróleo. Tenemos Qatar, tenemos... Los países productores de petróleo están muy altos. Y países como Argentina, Brasil, Perú... La contribución... Brasil es otra situación, pero Argentina, la contribución
histórica al mix de las emisiones no es muy alta. No es Pero muy eso alta. no es tanto por conciencia climática de las autoridades de la política. Por volumen, por simple volumen. Por volumen y simple por volumen. un subdesarrollo industrial y económico, en definitiva. Las principales emisiones vienen del sector de la movilidad, del sector agropecuario. Claro, en ese punto sí tenemos, claro. Por el gas metano, del tema de las vacas. El uso del suelo, Claro, el uso del suelo también. Sí, es muy importante tener en cuenta que no solo la deforestación, sino también el cambio de uso del suelo, porque a veces se piensa que la deforestación o las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con el uso de la tierra es solo porque se queman árboles o se cortan árboles. No, el cambio del uso del suelo, porque si teníamos un suelo virgen, no es lo mismo que si tenemos un suelo para praderas, para alimentar al ganado o para producir alimentos para ganado. Entonces, hablabas antes de un enfoque sistémico. Y es lo que hay que tener. Hay que tener un enfoque sistémico, porque no solamente es la extracción de combustibles fósiles y la quema de combustibles fósiles la causa única del cambio climático, es multicausal. Mariana, te quiero plantear esto, ¿no? En esta cumbre, en esta conferencia de noviembre, están los problemas tradicionales, por ejemplo, los combustibles fósiles, los sectores tradicionales como el agro, la minería, pero ahora hay una gran discusión con la inteligencia artificial y la demanda de energía que eso representa para ese procesamiento de datos infinitos, cada vez más que procesan estas supercomputadoras, estos supersistemas de algoritmos. Entonces, eso es muy de primer mundo y al mismo tiempo hay un mundo que está empobrecido, hay un mundo, una vida paralela, ¿no? De países que están en situaciones muy precarias. Entonces, ¿qué se está planteando Europa de cara a la cumbre para tratar de empezar a achicar esa brecha entre una conciencia medioambiental cada vez más instalada y acciones climáticas cada vez más efectivas y una falta de equidad, de una falta de justicia en la distribución de la riqueza en el mundo? Pues parecieran caminos divergentes, ¿no? Puntualmente para esta cumbre, es decir, ¿cómo se arma ese debate para esta cumbre, ya con este camino recorrido en los últimos 10 o 5 años? Me preguntas desde la perspectiva europea, desde el punto de vista de la Unión Europea. Sí, porque el tema de la inteligencia artificial en Europa hay una gran discusión sobre eso. Entonces, ¿cómo lo piensan ustedes? ¿Cómo eso es, de alguna manera, converge con un desarrollo justo, equitativo? La cuestión de la inteligencia artificial como tal no es un elemento de discusión de las negociaciones climáticas en la COP30, pero es un fenómeno con unas consecuencias, con unas implicaciones positivas y negativas tan grandes que está en la mente y en las discusiones de todo el mundo. La inteligencia artificial tiene un uso muy intensivo de la energía. Hace falta mucha electricidad para refrigerar los servidores que alimentan la inteligencia artificial. Hace falta mucha agua también para hacer funcionar la inteligencia artificial. Pero minerales raros que también impactan. Para las máquinas, por supuesto. Pero también tiene un lado positivo la inteligencia artificial y es que va a optimizar muchísimos, lo está haciendo ya, muchísimos procesos. Nos va a ayudar y nos está ayudando a conocer mejor, a controlar mejor las causas del cambio climático y, ¿por qué no?, a optimizar mejor las soluciones, a poder hacer más con menos recursos. Hay que pensar que la inteligencia artificial es la mayor disrupción tecnológica, no ya desde que apareció Internet, sino probablemente desde que apareció la imprenta y la difusión del conocimiento. Ahora, no está en la negociación. No está en la negociación. ¿Cuáles son los temas que van a estar en la negociación? Hay muchísimos temas. A ver, pero ¿cuál es tu prioridad? A ver, ¿cuál sería? El proceso climático es muy complejo. Imaginaros en 30 años la cantidad de áreas de trabajo que se han abierto, pero en esta COP en particular yo destacaría 3 temas. Hay un tema que es la ambición climática, es decir, esos planes nacionales de acción climática, ¿a dónde nos llevan en 2035? Porque se presentan ahora con el horizonte de 2035, en lo que al objetivo del Acuerdo de París se refiere, principalmente el objetivo de limitar el aumento de las temperaturas. Entonces, hacer un chequeo en la COP de dónde están esas contribuciones nacionales, a dónde nos llevan con respecto al aumento de la temperatura. Sabemos que estamos, con los planes de hoy en la mesa, estamos a 2
un grado 9, 3 grados de aumento de temperatura. Queremos bajar eso. A ver, no entiendo bien eso. Respecto a cómo es el aumento. Hay unas modelizaciones. De tal acción climática se puede prever tal disminución de los gigatones de emisiones de CO2 equivalente, dióxido de carbono equivalente. Con las nuevas contribuciones determinadas a nivel nacional sobre la mesa, que de momento hay 1/3 presentada, de los 195 países que forman parte del acuerdo, unos 60 han presentado sus contribuciones. Dentro de muy poquitos días la ONU va a sacar un informe que nos diga dónde nos posicionamos con respecto a lo que teníamos antes. Y ahí veremos la brecha de ambición política y ahí la presidencia... Respecto del pasado y hacia adelante. Y ahí el rol de la presidencia brasileña de la COP va a ser muy importante para decir a sus colegas, gobiernos, señores y señoras, tenemos que aumentar el nivel de ambición. Porque el hecho de que hoy... Imagínense, se presente un plan de acción con tal ambición, no quiere decir que el día de mañana no se pueda presentar otro con más ambición. Los planes son para 5 años, pero se pueden renovar cualquier día. Sí, en función de cómo los logros, ¿no? En función de cómo estemos a nivel colectivo y en función de la presión y la demanda. Presión y demanda del sector empresarial, de la opinión pública. Eso funciona. La presión funciona. Claudio, escenario argentino, COP30... ¿Qué debería llevar a Argentina? Es decir, ¿cuál es la propuesta en relación a lo que ha logrado y cómo mejorarlo, tanto desde el Estado y las regulaciones como desde el sector privado? Bueno, lo primero que quisiera decir es que no es seguro que Argentina vaya a la COP. ¿Ni siquiera una representación menor? No es seguro, no lo sé. Seguramente si vamos va a ser una representación menor, pero no sé si recordarás que el año pasado nos retiramos a los pocos días. No sé si este año vamos a ir o no. Sí sé que ¿Cuál es la relación de Argentina con el Acuerdo de París? Argentina no ha renunciado, no ha denunciado el Acuerdo de París, como ha dicho Estados Unidos. Argentina sigue siendo miembro del Acuerdo de París. Pero no está participando de las COP o participa. No participó de la última COP. Entiendo que sí participa de los distintos procesos, van técnicos, pero en relación con la COP. Probablemente vayamos, pero no estoy seguro. Y la pregunta ahí, entonces, Claudio, es esa no participación en esa conferencia, que es una vidriera mundial para discutir este tema, ¿tiene como contrapartida que la Argentina no está pensando en términos de políticas públicas ninguna acción climática o en realidad está pensando acciones, pero tiene el gesto político de no ir a la COP por otros intereses que pueda tener? Mira, es importante lo que decís porque me da pie para ir a un punto particular que creo que es importante que mencionemos. Cuando hablas de la Argentina es algo que implica muchas cosas. La política del gobierno federal no es muy entusiasta en cuanto a la acción climática, por así decir. No va y tampoco está alentando políticas. O si va, no está adoptando pasos muy decididos. Según parece, Argentina va a cumplir con la actualización de sus contribuciones, es decir, presentar nuevos objetivos, que se tiene que presentar este año. En realidad ya venció el plazo y la mayoría de los países no cumplieron el plazo. Muchos países lo presentaron después. Entiendo que Argentina sí la va a presentar. Ahora, eso a nivel federal. Recordemos que Argentina tiene niveles subnacionales. 24 y ahí hay jurisdicciones. 24 jurisdicciones provinciales y con la ciudad y muchas jurisdicciones municipales. Y ahí hay algunas acciones, proyectos, alianzas e iniciativas muy interesantes. Como por ejemplo la Alianza Verde que hicieron varias provincias, un compromiso para armar políticas en materia de reducción de emisiones vía créditos de carbono, es decir, que te compensen por reducir emisiones, trabajos de preservación de arbolado o de eficiencia energética. Y ahí hay bastantes cosas interesantes para hacer. Me parece interesante. Y eso se desarrolla en paralelo a el desarrollo de la minería, del petróleo, del salmón, del turismo. Sí. En las provincias hay una doble conciencia de desarrollo económico y de cuidado medioambiental. Sí. Bueno, en todos lados hay, ¿no? Porque, por ejemplo, Brasil está haciendo un montón de cosas. Pero estabas diciendo que en el Estado federal no estaba. No, en el Estado federal no, claro. pero digo, vos decís que en las jurisdicciones locales trabajan para el desarrollo y trabajan para la sostenibilidad, ¿cierto? Brasil está reduciendo emisiones en muchos aspectos, pero también está explotando, va a empezar a explotar petróleo en la Amazonia, o está explotando, todo el mundo trata de... Argentina tiene la cuestión de que seguramente va a aumentar mucho sus emisiones de CO2 en el mediano plazo por vaca muerta. Claro.
impensable que Vaca Muerta no se explote. ¿Cuál es la tasa de emisión, como se mida, de la Argentina, la contribución de la Argentina al momento es baja. Al momento la contribución de la Argentina en emisiones debe ser el 1% global o algo así. Un poco más, poco menos, va variando de año por año. Sí, ¿no? sí. Pero es probable que un poco con Vaca Muerta aumente. Claro. Pero bueno, Argentina tiene la contrapartida buena de haber hecho tan poco hasta ahora, es que hay mucho que podemos hacer. Claro. ¿No? Y hay mucho potencial para trabajar a nivel de jurisdicciones subnacionales. Y sé, por reuniones que hemos tenido y demás, que las jurisdicciones locales están muy, muy activas. Sé que van a ir a la COP. Lo que pasa es que la COP, la participación en la COP es de segunda línea, y porque los miembros de la COP son los Estados-nación. Claro. Pero hay una reunión C40, que es la Alianza Global de Ciudades por el Cambio Climático. Hay muchas cosas que se están haciendo. Interesante. Tanto a nivel subnacional como a nivel privado. Es muy complejo seguir todo el proceso porque hay muchos recovecos, muchos niveles y muchas cosas para tener en cuenta, ¿no? Bueno, ya vamos a ir terminando. Les planteo las últimas preguntas sobre el futuro. Mariana, vos planteabas tu optimismo en relación a esta capacidad de los Estados nacionales de ponerse de acuerdo en los grandes encuentros, por ejemplo, los que permitan las Naciones Unidas, estas grandes instituciones de la gobernanza internacional, para pulir los intereses y encontrar un consenso en relación a las acciones climáticas. Sin embargo, hay estados, por ejemplo Estados Unidos, Donald Trump, que cuestionan la legitimidad de Naciones Unidas. ¿Qué expectativa tenés hacia el futuro de que siga existiendo un ámbito donde ponerse de acuerdo, un acuerdo tan complejo? A mí me gustaría incidir en que no hay estados en plural. Hay uno muy ruidoso, no un Estado, porque el Estado, como decía Claudio, son el Estado nacional, por supuesto, federal en el caso de Estados Unidos, en este momento la administración de Donald Trump, pero Estados Unidos y la acción y la ambición de Estados Unidos también viene de los agentes subnacionales, y ellos están en su mayoría todavía a favor de actuar frente al cambio climático y de estar presente en la COP y de contribuir también a cooperar con otros estados. Así que no hay muchos estados, hay que incidir que hay uno, pero bastante importante, una potencia, una superpotencia, de hecho, es muy importante. Pero hay que recordar también que la inmensa mayoría, el 95% de la familia global está presente en Naciones Unidas, va a estar presente en la COP de Belén. Y detrás van a estar también, es verdad que no con voto, pero sí con voz, se les va a poder oír los observadores. Y dentro de esos observadores está la sociedad civil, están las empresas, están los gobiernos subnacionales. Es muy importante. Y a través de la presencia de la prensa y de todas esas organizaciones de la sociedad civil, la ciudadanía también tiene algo que decir. Por eso la labor que hacéis, por ejemplo, desde los medios de comunicación es fundamental para que la opinión pública esté informada, pueda tomar decisiones informadas en lo que se refiere al voto, por ejemplo, en lo que se refiere al consumo y en lo que se refiere también a dónde quiere poner su energía, porque al fin del día uno tiene X energía para dedicarle a determinadas causas, y cada vez el cambio climático y actuar frente al cambio climático está más alto en la agenda de los particulares. De los particulares y de los jóvenes, ¿cómo ven ese futuro los jóvenes? ¿Qué rol tienen ahí? Pues los jóvenes en este momento tienen el futuro, como siempre han tenido los jóvenes, de pedirle cuentas a los poderosos, a los líderes. ¿En el tema climático? Lo hacen en el tema climático, tal vez de manera menos visible que antes de la pandemia. En el año 2018, en el año 2019 teníamos manifestaciones históricas, sobre todo de la juventud, pidiendo acción climática. La pandemia, porque no se podía simplemente salir a la calle, no se podían hacer concentraciones, le dio un duro golpe al activismo de calle. Pero, sin embargo, existen los jóvenes movilizados a favor de la acción climática. Tal vez no sean tan sonoros como han sido en otras épocas, pero hay que recordar también que la juventud hoy en día está, como todos nosotros, preocupada por su futuro. No solo por el cambio climático, sino por la crisis económica, la crisis del poder adquisitivo, el acceso a oportunidades. Es muy importante que la acción climática sea vista como una acción que va a abrir oportunidades también, no solo de un futuro seguro frente a los impactos climáticos, sino también de un futuro de más empleo, empleos en la economía verde, ya sea energética, ya sea de la adaptación, ya sea, ¿por qué no?, de la inteligencia artificial aplicada a la eficacia.
Claudio, Argentina, las crisis económicas acá ya son una experiencia que todas las generaciones conocemos. Entonces, eso es como un estado de normalidad para la Argentina, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo piensa el futuro climático la Argentina? El telón de fondo es ese. ¿Cómo piensa la posibilidad de avanzar hacia un cuidado de acciones climáticas hacia el futuro en un país donde las discontinuidades políticas, no porque no haya alternancia política estable, sino porque no hay proyectos políticos de Estados que se continúan en otro? ¿Es posible imaginar un futuro con este tipo de discontinuidad? Bueno, el futuro va a venir, lo imaginemos o no. La cuestión es cómo sea, ¿no? Sí. Sí, bueno, como vos decís, en nuestro caso las crisis son la normalidad. Claro. O sea, parece que la crisis sería que estuvieran las cosas bien, porque sería lo raro, ¿no? Sí. Mirá, no sé, claramente la cuestión ambiental en un país que tiene las disfunciones económicos sociales que tiene el nuestro no es prioridad de nuestra agenda. Cuando uno se le quema la casa no se preocupa por el jardín, por así decir. Claro. ¿No? Ahora, de nuevo, por eso, el Acuerdo de París nos lleva mucho a centrarnos en el Estado Nacional y en su gobierno. Pero eso es la punta del iceberg, ¿no? La transición depende de la economía social que mencionaba Mariana. Y ahí te pregunto, el acuerdo de Mercosur con la Unión Europea, Sí. ¿es un horizonte interesante para incluir también una mirada medioambiental? Es un horizonte interesante sin duda, si finalmente sale adelante, Claro. Esperemos. Porque eso está en el sin futuro, duda, ¿no? sin Le duda, y puede hay dar mucha forma. discusión ahí, Claro. ¿no? Hay mucha discusión ahí. Por eso es complejo decir, si hay quienes piensan ese futuro, hay quienes trabajan en el tema, hay quienes tienen otras prioridades, pero lo que sí puedo decir es que hay muchos focos o sectores en la Argentina o jurisdicciones que están trabajando en estos temas y que están produciendo resultados. Hace falta muchísimo más, Sí, sí. pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? Es lo que, Y más allá de las jurisdicciones, en la juventud, los jóvenes emprendedores, ¿tienen el chip verde dentro de su ecuación? Yo creo que sí, ¿sabes por qué? También porque la idea de que, bueno, es cierto que en la agenda internacional la cuestión de la sostenibilidad o sustentabilidad o como se le quiera decir, dicen que son cosas distintas, para mí son sinónimos, no viene al caso, no importa, ha retrocedido. Pero el problema ambiental no desaparece porque la discusión política se centra en cuestiones de seguridad. Claro. Entonces, va a haber que seguir trabajando en eso. Y las empresas, quienes están trabajando en esto, tienen que ocuparse de eso porque esta cuestión afecta el valor de sus activos, afecta las posibilidades de entrar a distintos mercados, afecta la posibilidad de acceder a distintas materias primas. Entonces, el tema ya tiene una vida propia, ¿no? Que claro, cuando el multilateralismo funciona y las prioridades están en un orden, o por lo menos en un orden que me gustaría más a mí, es más fácil. Cuando las prioridades están por otro lado, es más difícil. Claro. Pero el tema, como digo, tiene vida propia porque digamos que la crisis ambiental es un invento, la crisis ambiental no va a desaparecer por eso. Claro. Y quienes están con las manos en el trabajo de cuestiones que son impactadas por la crisis ambiental, tienen que ocuparse del tema. Así que yo creo que el tema va a seguir adelante y no va a desaparecer. Bueno, muy interesante, realmente les agradezco a los dos por estas precisiones, este panorama que nos han permitido reconstruir de cara a esta cumbre tan importante que se va a desarrollar en pocas semanas en Brasil. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas Muy amables. gracias. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en esta edición de EU Talks. Los esperamos en la próxima y no dejen de entrar a nuestro canal de YouTube donde pueden encontrar las distintas sesiones. Gracias.